inicial. En meseta, ¿verdad? Esta era la diferencia importante con el anterior, que era en espiga, típico de la fibra nerviosa, el de espiga o en punta, en aguja, con nombres sinónimos nada más. Y en meseta, de repente, lo que decía su compañero era muy correcto, ¿verdad? La particularidad importante que le hace diferente es principalmente esta característica, pero además la participación de unos canales, que son los canales lentos de calcio y sodio, ¿verdad? Estos se aperturan antes de que se abran los canales de potasio y de repente prolonga el tiempo de la despolarización, si se fija, ¿verdad? En nuestras gráficas siempre vamos a tratar de buscar, ¿verdad? En el plano horizontal tiempo, en este caso son segundos, y en el plano vertical milivoltios, ¿no? O voltaje u otro valor que de repente sea importante reconocer. Entonces lo que hacen estos canales lentos es prolongar nada más esta fase de despolarización y la repolarización con las mismas características relacionadas nada más con la apertura de canales de potasio para la salida y un retorno nuevamente hacia el nivel negativo de la célula, ¿no? Entonces son de repente solo para recordar estas características. Bueno, nos tocaba entrar acá, son muy pocas las láminas que nos tocan revisar y empezamos a hablar de descargas repetitivas. De repente estas descargas repetitivas no son nada más que producidas en células obviamente autoexcitables, pero con una determinada frecuencia, ¿verdad? Podemos empezar a hablar de repente del corazón, podemos empezar a hablar del sistema respiratorio, ¿verdad? Y de repente del intestino, que serían los lugares típicos o clásicos donde de repente va a haber este tipo de potenciales, ¿verdad? A ver, ya todos saben aquí soporte básico de vida, ¿verdad? Sí. Entonces podríamos preguntar, ¿cuánto es la frecuencia respiratoria? Frecuencia respiratoria Normal. Un parámetro, ¿verdad? no. Ya. Correcto, ¿verdad? De 12 a 18 es un parámetro bueno, ¿verdad? Sí. Y si preguntamos por aquí, Cristian, ¿cuánto es la frecuencia cardíaca? Ya, muy bien, correcto. De 60 a 100 vamos a aprender, ¿ya? Ese es el parámetro y la media de repente 80, como tal, ¿no? Muy bien. Ok, entonces, cuando recordamos esos valores, ¿qué hace de repente que tengamos una frecuencia respiratoria como la que menciona su compañero? ¿Verdad? ¿Qué hace que podamos tener esa frecuencia? 12 a nivel del mar, ¿sí? 18 a 20 respiraciones por minuto a esta altitud, ¿verdad? Ninguno de nosotros, por si acaso, ¿verdad? A esta altitud, 2650 metros de altitud, ¿verdad? Ninguno está respirando 12 veces por minuto, de seguro, ¿verdad? De seguro. Entonces, el parámetro no está mal que ha colocado ahí su compañero, ¿no? Entonces, vamos viendo nada más esos aspectos. Lo interesante de esto es que nos van a determinar una frecuencia, ¿verdad? Corazón 60 veces, 70 veces, 80 veces por minuto, obviamente varía. Hemos dicho desde 60 a 100. Si nosotros tomamos la frecuencia cardíaca en todos nosotros, vamos a tener rangos diferentes. Probablemente de ahí de su compañero esté muy cerca a 60, esté con 64. Probablemente de allá de su compañero de camiseta verde, ¿verdad? Esté muy cerca a 100, ¿verdad? Probablemente, ¿verdad? Entonces, y de repente varios de nosotros van a estar con el nivel ponderable de unos 72, 70 por minuto, etc., ¿verdad? Entonces varía. Y de ahí podríamos sacar una estadística y una media, etc., ¿verdad? Entonces, ¿qué hace que podamos tener esa condición? Simplemente estos impulsos repetitivos tienen que ver con lo que habíamos hablado y habíamos mencionado también en la anterior clase, ¿verdad?
células nada más autoexcitables que van a ir generando impulsos que nos generarán, quieras o no, despolarizaciones, ¿no? O potenciales de acción que de repente sean simplemente utilizados para de repente mantener estable o hemodinámicamente estable el organismo, ¿verdad? Entonces ahí vemos estas circunstancias. Enseguida voy a explicar este elemento. Otro lugar donde nosotros podemos hablar de descargas repetitivas es en el tubo digestivo. Y en el tubo digestivo, ¿verdad?, cuando estemos revisando estos capítulos vamos a ver que las frecuencias de contracciones a nivel del músculo liso simplemente es variable. En el estómago de repente vamos a encontrar que cada 20 segundos se produce un movimiento contráctil a nivel del estómago, ¿verdad? A nivel del intestino delgado de repente va a estar entre 8 y 12 por minuto, ¿verdad? Entonces simplemente va cambiando. ¿Qué hace que sea diferente? Simplemente igual, otra vez, estructuras autoexcitables que van generando potenciales de acción que permiten nada más ese proceso de contracción repetitivo, si ustedes quieren, con una determinada frecuencia, ¿no? Entonces, se ha estudiado esto y no son nada más que estos elementos. Si nosotros vemos, aquí han cambiado algunas circunstancias. ¿Quién es el rector del corazón cuando empezamos a hablar del sistema de conducción? De repente empezamos a hablar del nodo sinusal, ¿verdad? Pero tendrá las mismas características que la fibra nerviosa. No, simplemente cambia algunos valores, ¿no? Y si nos fijamos otra vez, ¿verdad?, milivoltios, de repente podemos ver aquí, ¿verdad? ¿Cuánto es el potencial de membrana en reposo? Eso es en la fibra nerviosa, eso es en el músculo cardíaco, también en el músculo estriado, ¿verdad? Pero si yo empiezo a hablar del nodo sinusal, eso cambia. Está alrededor entre menos 55 a menos 60 milivoltios. Eso quiere decir que de repente es menos negativo, y simplemente al ser menos negativo es más excitable. Y entonces lo que ocurre acá cuando nosotros vemos estos elementos no son nada más que el ingreso de una determinada cantidad de calcio y sodio que permite nada más que pueda haber este interín de interacciones que generarán verdaderos potenciales de acción, ¿no? Entonces, todos estos, si se fijan, si yo mido de este punto a este punto, son puntos nada más equidistantes, lo cual me está denotando nada más una ritmicidad, ¿sí? Entonces, aquí de repente nos está mostrando otra condición también, un umbral. El umbral de repente para este tipo de células muy excitables, como en el caso del nodo sinusal, simplemente es menor al que mencionábamos en la fibra nerviosa, donde decíamos que era menos 65 milivoltios, ¿verdad? Aquí de repente va a estar alrededor de los menos 40 o menos 45 milivoltios, ¿no? Entonces son diferencias importantes que, quieras o no, hacen que estas células estén simplemente en actividad y en constante acción para permitir que el corazón pueda tener contracción, ¿verdad? Bueno, entonces nada más en relación a los potenciales repetitivos o los ritmos, los elementos rítmicos. Bueno, algunos aspectos generales de los troncos nerviosos, ¿verdad? Decíamos que la fibra nerviosa, ¿verdad?, es una estructura que va a estar cubierta o aislada simplemente por vainas de mielina o células de Schwann, ¿verdad?, que van a mielinizar. ¿Cuál es el objetivo de esa mielinización? No es nada más que impedir el contacto con el exterior, ¿verdad? Usted ve un cable, ¿verdad?, un cable eléctrico que tiene una cubierta plástica. ¿Qué está haciendo?
está aislando del medio externo. Cuando eso se deteriora, de repente empieza a hacer cortes, ¿verdad?, fácilmente de electricidad, o un shock de repente eléctrico, ¿verdad? Entonces, de repente, la finalidad de las células de Schwann presentes alrededor de la fibra nerviosa es simplemente facilitar, uno, la conducción del impulso generado a nivel de la fibra nerviosa y de repente darle mucha velocidad, ¿verdad? Esa es la característica importante de esto, entonces, ¿no? Ese aislamiento, ¿verdad?, como mencioné, ¿verdad?, puede acelerar entre 5 y 50 veces. Fácilmente en estas fibras nerviosas podríamos encontrar velocidades grandes desde 100 metros por segundo, ¿verdad?, en las fibras mielinizadas. En otras fibras que no son mielinizadas, de repente esa velocidad va a ser mucho más corta, de repente alrededor de 25 centímetros por segundo, es una distancia muy corta, ¿no? A 100 metros, de repente en las mielinizadas, simplemente una velocidad demasiado alta. Y lo otro es conservar también energía. ¿Por qué conservar energía? Porque si vemos, estas vainas de mielina tienen depresiones, y a esas depresiones se les ha llamado los nodos de Rambier. Y esos nodos de Rambier simplemente facilitan que el impulso eléctrico de repente nada más viaje de un nodo de Rambier al siguiente. Entonces, de esa manera ahorra nada más también energía, ¿no? Porque lo otro sería ir despolarizando parte por parte, ¿verdad? Entonces, eso no sería tan rápido, ¿no? Entonces, son características que hay que tomarlas en cuenta, ¿no? Bueno, hablamos de periodos refractarios. Ya, periodos refractarios. Siempre relacionado con la fibra nerviosa. ¿Ya? Cuando yo hablo de periodo refractario, tendría que volver un poquito a una imagen que me permita de repente recordar esta característica. Acá. Una más, ahí. ¿Sí? Esto ya conocemos, ¿verdad? Periodo refractario. Es un periodo de tiempo en la fibra nerviosa en la cual si yo quisiera producir un nuevo potencial de acción, no se podrá realizar. ¿Por qué? Para realizar un nuevo potencial de acción, la fibra nerviosa debe estar repolarizada. ¿Ya? Me explico entonces. Si yo tengo aquí una fase de repolarización de la fibra nerviosa, y justo en esta porción donde está esta línea, hay un estímulo justo ahí, que puede ser de diferente gradación, o si usted quiere, muy intenso. Lo correcto, de repente, sería que la célula responda. Sin embargo, no lo hace. Para generar un nuevo potencial de acción, entonces, en la fibra nerviosa, esta célula debe repolarizarse, debe estar nuevamente con un potencial de membrana de reposo. A partir de ahí recién genera un nuevo potencial. Antes no lo basta. Entonces, a eso es lo que se denomina nada más el periodo refractario absoluto de la fibra nerviosa. ¿Ya? Aquí hay que hacer una aclaración por si acaso. En este capítulo, que lo estamos terminando de ver, solo hemos hablado de la fibra nerviosa como tal, ¿ya? Y de repente le hemos colocado algún ejemplito del músculo cardíaco para diferenciar el potencial de acción. Entonces, solo de la fibra nerviosa, ¿ya? La aclaración que debo hacer aquí, cuando lleguemos a músculo cardíaco, la siguiente semana probablemente, ¿verdad? Vamos a encontrar que hay un periodo refractario relativo, pero eso es en el músculo cardíaco. Entonces no van a confundir, estoy haciendo la aclaración. ¿Ya? La fibra nerviosa tiene periodo refractario
refractario absoluto. No importa el tipo de estímulo que haya, intenso, muy poderoso, lo que usted quiera, no va a generar un nuevo potencial de acción si la célula no se ha repolarizado previamente. ¿Listo? Es una de las condiciones sine qua non, si ustedes quieren, que tiene la fibra nerviosa. ¿Ya? Mientras que el músculo cardíaco sí tiene un periodo refractario relativo. ¿Ya? Y también tiene un periodo refractario absoluto. Entonces esas dos cosas no me van a confundir. Ahorita no voy a hablar del músculo cardíaco, solamente le estoy llamando la atención y estoy diferenciando tejidos. ¿Ya? Cuando llegue a corazón seguramente vamos a hablar con el detalle respectivo de aquello. ¿Ya? Bueno. Si nos fijamos, ¿verdad? Ya lo hemos repetido en la anterior clase y hemos colocado en el, ¿verdad? Había una serie de iones, ¿verdad? En el intracelular y una serie de iones en el extracelular. Y habíamos destacado uno, ¿verdad? El calcio. ¿Sí? El calcio se lo ha considerado y es el ion estabilizador del líquido extracelular en la fibra nerviosa. Ya colocamos el ejemplo, ¿verdad? Algunos se recordaron de repente de ese momento doloroso, ¿verdad? Relacionado principalmente con una contractura muscular, ¿verdad? Cada vez que hay déficit de calcio en el organismo, simplemente termina provocándonos nada más una excitabilidad de la fibra nerviosa en manera marcada, lo cual desencadena una tetanización o una contracción poderosa e intensa mientras la persona descansa o simplemente está durmiendo, ¿verdad? Entonces, en esas circunstancias, de repente, cada vez que hay déficit, se va a provocar aquello, ¿no? Entonces, hay que diferenciarlo también de ¿qué? De las parestesias, que no llegan a contracción tetánica. Las parestesias se van a producir, ¿verdad? Es como hormigueo a nivel de un miembro o a nivel de una parte del cuerpo, resultado de ¿qué? Del déficit de potasio. Son dos cosas distintas. Este nos provoca tetanización espástica del músculo o contracción espástica del músculo, que genera dolor. Algunos se han recordado la televisión, ¿verdad? Mientras que el potasio, simplemente cada vez que hay déficit, nos va a provocar nada más que parestesias, un hormigueo, si usted quiere, a nivel periférico. ¿Ya? Entonces son dos diferentes. Bueno, ¿para qué hemos estudiado tanto el sodio y el potasio? ¿Para qué hemos aprendido de repente la despolarización y la repolarización? ¿Quiénes han sido sometidos a cirugía? Aquí, por X o Z razones, no necesariamente necesito que me diga la cirugía, ¿verdad? Entonces, varios, probablemente, ¿verdad? ¿Sí? ¿Ok? Muchos de ustedes probablemente van a terminar siendo anestesiólogos, probablemente. Seguramente hay muchos cirujanos también aquí, ¿verdad? ¿Sí? En el futuro hay que proyectarse, ¿verdad? Ahora, ¿qué hacen los anestésicos? ¿Ya? ¿Qué bloquea? Bloquea la despolarización. Eso, ¿verdad? Bloquea los canales de sodio, ¿verdad? Una cirugía pequeña, usted ha tenido un corte por acá, necesitan suturar, bloquean la zona, colocan el anestésico. ¿Qué está modificándose? Nada más los canales de sodio. Si yo bloqueo los elementos despolarizantes que me van a generar un potencial de acción, en este caso, si yo hablo de un corte, de repente voy a si yo quiero tocar esa zona, voy a generar dolor, ¿verdad? Lo que hacen los anestésicos es inhibir la despolarización, de repente inhibir el dolor, ¿sí? La sensibilidad en la zona.
de repente, no es nada más que un bloqueo local, ¿de quiénes? De los canales de sodio. Y eso disminuye la excitabilidad, ¿no? Entonces, lo mismo ocurre cuando hacen una anestesia peridural o raquídea, ¿verdad? Colocan anestesia con eso, ¿verdad? Con características obviamente distintas a nivel periférico. Pero lo único que está haciendo es simplemente bloquear un gran territorio, ¿verdad?, de las porciones nerviosas, y entonces ahí simplemente al tener inactivo a estos canales, simplemente se puede operar sin dolor, ¿verdad? Entonces esa es la importancia cuando de repente vemos estos elementos, ¿no? Bueno, creo que es la última de esta parte. ¿Alguna pregunta en relación a este capítulo? Muy bien. Entramos entonces al capítulo número 6, que habla de la contracción del músculo esquelético. ¿Ya? En fisiología, les he dicho, creo que si no más recuerdo la primera clase, un capítulo abre al siguiente, ¿sí? Entonces, lo que hemos aprendido en el 4, en el 5, de repente vamos a utilizar en el capítulo 6, ¿verdad? Porque también tiene significación con esto. ¿Ya? Bueno, porque habíamos mencionado que otro de los tejidos excitables que generaba potenciales de Cohen no era nada más que el músculo. Entonces vamos viendo este capítulo. Bueno, más o menos el 50% del peso corporal, ¿verdad?, está constituido por músculo. De repente la masa muscular esquelética o estriada representa un 40% y un 10% nada más lo que denota de repente el músculo liso, que estará en el tubo digestivo, y otros tipos de músculos como el músculo cardíaco de repente, ¿no?, o el uterino, o el liso también, ¿verdad? Entonces, en el caso del sexo femenino, eso completará, si usted quiere, el 10% restante de ese 50%, ¿no? Bueno, si nosotros vemos estas estructuras en esta imagen, ¿verdad?, vemos nada más que una parte del músculo deltoides, ¿verdad? Y a partir de acá, de repente, esto es un repaso de lo que usted ya ha visto en histología, ¿verdad? Y un poquito, con algunas cositas más añadidas, nada más, pues, espero repasar con ustedes esta parte. Si tomamos una porción del deltoides, de repente tenemos el fascículo muscular. Entramos un poquito más dentro y tenemos la fibra muscular. Y dentro de la fibra muscular vamos a tener nada más que las miofibrillas, ¿verdad? Y dentro de las miofibrillas, de repente, los miofilamentos, ¿verdad? Entonces, toda una serie o una escalada o una pirámide simplemente de elementos cuya base de repente está relacionada en una pirámide de repente simplemente con los miofilamentos, que ustedes ya los conocen, son la actina y la miosina, ¿verdad? Muy bien. Si nos fijamos en esta imagen acá, quien ha dibujado, quien ha encontrado, no le ha colocado, no ha hecho un dibujo al azar, sino ha hecho un dibujo de repente relacionado con lo que ha ido encontrando. ¿Qué hace que se mantiene en este orden estos miofilamentos? ¿Por qué de repente tiene una forma triangular, de repente tienen las líneas Z por acá, o los discos Z, si se quiere? ¿Qué hace que esté en posición? Tendrá que haber una estructura, ¿verdad? Y cuando van haciendo cortes, de repente en las diferentes porciones de la unidad funcional del músculo, que es la sarcómero, ¿verdad?,
encontramos, si se fija acá, un componente más o menos hexagonal. Lo mismo acá y lo mismo acá. ¿Sí? ¿Qué hace que esté en esa posición? De repente hay una serie de glicoproteínas rodeando a cada uno de estos filamentos. Y esa glucoproteína no es nada más una denominada que se llama titina. Esa titina envuelve, si usted quiere, o deja en posición a los miofilamentos, y estos no se mueven y de repente nos dan esta característica. La contracción del músculo de repente es nada más ordenada, ¿verdad? No es un desorden, las fibras no están al azar, no tienen una posición que permiten de repente producir contracciones efectivas, ¿verdad? Bueno, cada una de estas estructuras entonces nos va dando pautas de cómo está estructuralmente ubicado el músculo, y funcionalmente también nos permite de repente reconocer esas características. Bueno, hablaremos un poquito de la miofibrilla. Cuando hablamos de la miofibrilla podemos encontrar de repente bandas oscuras y bandas claras, ¿sí? Esto obviamente lo han hecho con la luz polarizada, y de repente nos empiezan a hablar de bandas A, también denominadas anisotrópicas. A la luz polarizada se pueden ver como bandas oscuras, y las bandas I son las denominadas bandas claras o isotrópicas, ¿verdad? Relacionadas nada más con filamentos de actina. Hablando de las miofibrillas y de repente sus características hacia la luz polarizada, ¿no? Bueno, la unidad funcional del músculo habíamos dicho que era la sarcómera, y para recordar, porque yo ya sé que ustedes saben, ¿verdad? Tiene los discos Z o las bandas Z, ¿verdad? Donde se van a anclar, ¿qué cosa? Los filamentos delgados, o también denominados filamentos de actina. En medio vamos a tener, ¿quiénes? Los filamentos gruesos o de miosina. Si nos fijamos en estos cortes secuenciales, miren, podemos observar, si yo hago un corte en esta porción periférica, voy a encontrar solamente filamentos delgados, ¿verdad? Y las puntuaciones simplemente van a ser de esos filamentos, ¿no? Y si se fijan en el libro, de repente van formando circulitos, ¿no? Si yo hago un corte a nivel de esta porción, la zona denominada H, donde de repente están la conjunción o la unión del filamento grueso, ¿verdad?, del lado derecho e izquierdo, voy a tomar estas características, ¿verdad? Y si hago un corte en la porción donde hay filamentos delgados y gruesos, voy a tener filamentos delgados y gruesos vistos en forma de frente, ¿verdad?, en forma puntiforme, nada más en forma ordenada también, ¿no? Entonces, filamentos gruesos y filamentos delgados en medio. Bueno, pasaremos hacia adelante, hablaremos un poco de la anatomía fisiológica. La célula muscular es como cualquier otra, ¿verdad? Entonces, si es como cualquier otra, de repente tendrá que tener una membrana celular, y en este caso a esa membrana celular se le ha denominado nada más que sarcolema, a la membrana, ¿ya? A la membrana de la célula muscular le ha llamado simplemente sarcolema, ¿sí? Al citoplasma de la célula muscular se le ha llamado sarcoplasma, ¿ya? Y las organelas de repente presentes ahí, algunas cambian su nombre, como ustedes saben bien, ¿verdad? Por ejemplo, el retículo endoplásmico rugoso se llama retículo sarcoplasmático. Sarcoplasmático, nada más, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, nada más esas situaciones relacionadas. Entonces, ¿qué queremos significar con...? ¿Perdón? Retículo endoplásmico liso es retículo endoplásmico liso, sí. ¿Cómo se...? Pero es liso, digo, liso es sinónimo. Sí, está correcto. Yo dije rugoso. ¿Sí? Lo siento, perdón, fue un lapsus brutus. ¿Ya? Ok. Entonces, ese sí, retículo endoplásmico liso, ¿no? Retículo endoplásmico liso. Bueno, entonces eso se llama nada más que Retículo sarcoplasmático. retículo sarcoplasmático.
nada más. ¿Ya? Entonces ahí, ¿qué es lo que estoy tratando de significar? Nada más que el prefijo sarco está relacionado con músculo estriado. ¿Ya? Músculo estriado. De repente vamos a ir formando un glosario progresivo de palabras, ¿verdad? El prefijo sarco, entonces, todo relacionado con músculo esquelético. ¿Ya? Cuando hablemos de músculo liso, de repente vamos a hablar de algunas estructuras como lío, ¿verdad? El prefijo lío, de repente tiene que hablarnos específicamente del músculo liso, ¿no? El lío-mioma, ¿no? Es simplemente un tumor a nivel del músculo liso, ¿no? Entonces vamos viendo nada más aquí. Bueno, ¿qué elementos hay ahí? Igual que en otra célula, ¿verdad? En el intra y en el extracelular, las concentraciones de los iones van a mantener las mismas características, ¿verdad?, que hemos aprendido en el capítulo 4, ¿verdad? Habrá concentraciones de repente importantes de potasio en el intracelular, los fosfatos, los sulfatos, las proteínas no han cambiado, ¿verdad?, en el intracelular. En el extracelular, de repente, las concentraciones altas del sodio, ¿verdad?, del cloro, estarán nada más presentes, ¿verdad? Y esas son las que mantendrán en actividad a estas células, ¿verdad? Muy bien. Bueno, aquí empezamos a hablar de una situación. Este es el mecanismo general, si ustedes quieren, de la contracción muscular. Para que haya contracción muscular, lo primero que tiene que haber es un potencial de acción. ¿Dónde? En una fibra nerviosa, ¿verdad? En este caso, mielinizada, porque los músculos tienen que tener contracciones simplemente rápidas, ¿no? Entonces, las fibras nerviosas mielinizadas van a nivel distal, van a liberar una serie de neurotransmisores. De repente, el más importante en el músculo estriado es la acetilcolina. ¿Qué hace la acetilcolina una vez liberada en el espacio sináptico a nivel de la placa mioneural? No se apresuren en tomar apuntes, es lo que vamos a tratar de describir en el capítulo, ¿verdad? Entonces este es un resumen de todo el capítulo, si usted quiere, ¿verdad? Una vez liberada la acetilcolina, de repente empieza a interactuar con algunas proteínas que van a ser activadas en forma química, ¿verdad? Entonces de repente ya empezamos a recordar el capítulo 4 donde hablábamos de aquello, lo cual permite nada más un flujo importante de ¿quiénes? De elementos despolarizantes como el sodio, ¿verdad? Y entonces esa acción despolarizante del sodio permite viajar por toda la fibra muscular y entonces llega a las porciones del retículo sarcoplásmico, ¿verdad? Y este retículo sarcoplásmico, que es uno de los grandes depósitos de calcio dentro de la fibra muscular, simplemente empieza a liberar este elemento, el calcio, hacia el interior de la célula, ¿verdad? Y ahí empieza a interactuar de repente con los miofilamentos, con la actina, con la miosina. Eso vamos a describirlo paso a paso. Y de repente se produce la contracción muscular. Una vez que nosotros empezamos a retirar el calcio a través de una bomba activa, primaria, como es la bomba de calcio, ¿verdad? Simplemente voy a empezar a retirar el calcio otra vez hacia el retículo sarcoplásmico o hacia el extracelular y de repente va a terminar la contracción muscular. Entonces, este es el mecanismo general de la contracción muscular, ¿verdad? En un resumen sucinto, si ustedes quieren, y entonces ahora vamos a tratar de describirlo paso a paso, ¿verdad? ¿Qué vemos aquí? Nada más que el músculo estriado. En este caso nos están hablando nada más del músculo bíceps, ¿verdad? Y de repente tenemos dos acciones que nos permiten ver. Esta es la unidad funcional, la sarcómera, ¿verdad? Y aquí vemos qué cosa, la unidad funcional, pero en estado relajado, y la unidad funcional nada más en contracción, ¿verdad? Entonces dos situaciones ahí relacionadas. La misma figura, ¿verdad?, mostrándonos parte del libro, ¿verdad?, el estado relajado y el estado contraído, quienes están interactuando ahí, de repente los miofilamentos, pero también la estructura que forma parte de la sarcómera
que es nada más las líneas C, ¿no? Entonces el mecanismo de contracción, cuando nosotros hablamos de esto, ¿qué hace? Desliza los filamentos delgados sobre los gruesos. Ese es el mecanismo normal, ¿ya? Entonces no hay aquí que los filamentos gruesos se deslizan por los delgados, no. Las porciones fijas, si usted se fija en esta imagen, ¿verdad? ¿Qué ha cambiado? ¿Quiénes han terminado? Miren, si nosotros vemos esta imagen, estos filamentos delgados están apenas simplemente muy cerca uno del otro, ¿sí? En la parte central. Pero cuando están en estado contraído, simplemente han empezado a intercruzarse, ¿verdad? Los quienes se desplazan, los filamentos delgados sobre los gruesos. Normalmente ese es el accionar. ¿Qué hace entonces cuando estos se sobreponen? De repente nada más estiran, ¿qué cosa? Las líneas Z hacia las porciones centrales, ¿no? Entonces esa es una de las situaciones que hay que tomar en cuenta. Bueno, ¿qué moléculas participan? Ustedes ya las conocen. Los filamentos gruesos, denominados los de miosina, que son los más sencillos en realidad, ¿verdad? Y los filamentos delgados, que son un poco más complejos, ¿verdad? Bueno, este es el filamento grueso de miosina, que tiene nada más 2 cadenas pesadas y tiene 4 cadenas ligeras, ¿verdad? Por cabeza. Bueno, si nosotros vemos estas cadenas pesadas, en las porciones distales se dividen en 2 mitades para formar las cabezas del filamento de miosina. Y en esta representación de repente encontramos las cadenas ligeras que estarán nada más localizadas en cada cabeza, ¿verdad? Entonces tenemos esas diferencias. Por si acaso, jóvenes, de repente en su estudio y en su revisión, no necesito que aprenda el peso molecular, ¿ya? Si usted se fija en los exámenes, nunca colocamos peso molecular. Es un dato que no necesita ser aprendido, ¿entiende? El peso molecular del filamento, digo, de la cadena pesada es tanto. No vamos a colocar eso, ¿verdad? Porque eso se va a olvidar, ¿verdad? Yo mismo no lo recuerdo ahí. Porque no es importante, no es relevante, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, por si acaso, cuando esté estudiando, no esté memorizando esto, porque seguro que no te lo vamos a terminar. ¿Ya? Bueno, acá, ¿qué estamos viendo? Nada más una serie de elementos importantes. Filamento grueso de miosina. No es complejo, es bien sencillo. ¿Listo? Quien es más complejo, de repente, es el filamento delgado. Porque, miren, tiene una columna vertebral, si usted quiere, de actina. Y usted lo está viendo de color celeste. Y en esta columna, de repente, vamos a encontrar los sitios activos. Ven unos puntos de color naranja. Esos son los sitios activos. Esos sitios activos están a su vez cubiertos por una estructura filamentosa que no es nada más la tropomiosina. Cuando están cubiertos estos sitios activos por la tropomiosina, el músculo no está en contracción. ¿Sí? Bueno, pero hay otras estructuras que de repente están de color verde. ¿Sí? ¿Eso qué es? La troponina. Y dentro de la troponina hay 3 componentes: la troponina I, la troponina T y la troponina C. La troponina I se va a adosar o se une hacia el filamento de actina. La troponina T se une hacia la tropomiosina. Y la troponina C va a unirse al calcio, como está viendo en la imagen. ¿Listo? Tratar de explicar eso con esta imagen, que es parte del libro, bien complicado, ¿verdad? ¿Sí? Porque de repente parece nada más, te tiene que imaginar, ¿verdad? Pero ya no hay necesidad, porque de repente hay elementos que tienen acción, estas imágenes tienen acción y nos permiten valorar esas circunstancias, ¿verdad? Bueno,
Entonces, una vez que ya hemos descrito la composición molecular tanto del filamento delgado y del filamento grueso, entonces podemos empezar a hablar de la contracción del músculo estriado. ¿Ya? Vamos a pasar a esta imagen. Si se fija aquí, miren, está haciéndonos una acción importante. El filamento grueso a nivel de su cabeza tiene una enzima ATPasa, es decir, que puede romper la molécula de ATP en ADP y fósforo inorgánico, así como ustedes lo están viendo en esta imagen, ¿verdad? Entonces, el primer punto entonces es fosforilar la cabeza de miosina. Una vez fosforilado, ¿verdad? De repente el siguiente paso, voy a volver, ¿verdad?, es que los sitios activos estén libres. ¿Cuándo van a estar libres los sitios activos? Cuando el calcio se una hacia la troponina C. Cuando se une hacia la troponina C, entonces rompe el complejo inhibitorio de la troponina. ¿Sí? Entonces, al romperse ese complejo, simplemente deja abierto, se une el calcio y deja abiertos los sitios activos. Como la cabeza de miosina ya está fosforilada, y al ver los sitios activos libres, simplemente la cabeza inmediatamente tiene una atracción fatal a ese sitio activo, se une y de repente hace el golpe efectivo, rompiendo nada más una molécula. Y entonces se produce el proceso contráctil a nivel del músculo. ¿Listo? Entonces, eso es lo que ocurre, ¿no? Entonces, aquí el calcio es el elemento importante que está rompiendo el efecto inhibitorio de la tropomiosina, ¿verdad?, a nivel de los sitios activos. Y entonces nos permite de repente ser vistos estos sitios activos e inmediatamente actuar la cabeza de miosina previamente fosforilada para hacer el efecto de contracción. ¿Está bien? ¿Se ha entendido? ¿Más o menos? ¿Nada? ¿Algo? ¿Está bien? ¿Se han cansado? De seguro, ¿no? A ver, vamos a hacer qué. Ok, tenemos todavía una hora. Voy a dar un break. Tranquilo. Pero me gustaría que se vayan bien con esto, ¿verdad? Antes de entrar a esta situación, esto no es nada más que la descripción de todo lo que hemos mencionado, ¿no? Bueno, vuelvo entonces a explicar esto, no hay problema, ¿verdad? Los dos filamentos importantes del músculo estriado son el filamento grueso y el filamento delgado. El filamento grueso es el más sencillo, les he dicho, está constituido por cadenas pesadas, ¿verdad? Y de repente por cadenas ligeras. Esta es la gráfica del libro, ¿verdad? ¿Qué cosa importante hay en la cabeza? Una molécula de ATPasa que permite desdoblar el ATP, nada más. ¿Listo? Aquí la misma representación, cadenas pesadas, cadenas ligeras y nada más una enzima ATPasa. ¿Listo? Filamento delgado, un poco más complejo, la base o la columna vertebral del filamento delgado es las moléculas de actina, o el filamento de actina. Hay otros dos componentes, ¿cuáles? La tropomiosina y la troponina. La tropomiosina tapa los sitios activos de la actina, normalmente, ¿ya? Y la troponina, ¿verdad?, tiene tres componentes. La troponina I, que está unida hacia la actina, la troponina T, que está unida hacia la tropomiosina, y la troponina C, que va a recibir al calcio, ¿ya? En otras palabras, ¿sí?, si él fuera tropomiosina, ella fuera actina, y yo fuera la troponina, ¿verdad?, para interactuar con ellos, ¿verdad?, una parte de mí tendrá que estar unido hacia la tropomiosina y una parte a la actina, ¿sí? Ellos dos, ella tiene sitios activos, ¿verdad?, que son los puntos naranjas. Entonces, cuando están unidos, esto va cubriendo esa porción. Lo que hace la
troponina, cuando se une al calcio, es nada más mover esto, ¿entiende? Mover. Y al mover, deja entrever los sitios activos. Nada más. Pero para que haya esa acción de ser visualizada estos sitios activos, debe estar presente el calcio. ¿Sí? Nada más. Una vez que eso ha ocurrido, ¿verdad?, los sitios activos se dejan ver y la cabeza de miosina previamente fosforilada nada más se une a ese lugar y se produce la contracción. ¿Está? Nada más que eso. ¿Ya? Bueno, ahí está la descripción de todo eso, no necesitamos leer, ya hemos explicado, ¿verdad? Otra parte de la imagen del libro, ¿verdad? Los sitios activos están representados ahí, las cabezas de miosina se juntan a esos sitios y hacen el golpe efectivo, ¿verdad? Hacen el golpe efectivo. Muy bien, vamos a quedar aquí, ¿sí? Vamos a quedar aquí, nos vamos a dar un break de 10 minutos porque a partir de esto, de repente, vamos a empezar a hablar de una serie de conceptos, nada más para hacer revisar. 15 minutos, ¿verdad?, para ir a tomar una personal, ¿verdad?, o un café chico y luego continuamos con la clase. Aquí el concepto que queremos revisar está relacionado con la superposición de los filamentos delgados, ¿verdad?, sobre los filamentos gruesos, ¿verdad?, y qué grado de tensión desarrolla. Entonces, esta imagen nos ayuda de repente a comprender este aspecto, ¿ya? ¿Qué vemos aquí? Tensión que desarrolla en porcentaje el músculo de repente cuando se contrae y la longitud del sarcómero, ¿verdad? Tenemos varios tipos de fibras, ¿verdad? O varios ejemplos. El ejemplo de repente D nos está mostrando nada más una unidad funcional, viscoseta, filamentos delgados y filamentos gruesos. Si hay oportunidad en la parte práctica les voy a mostrar esto, ¿verdad? Para de repente comprender mejor esta situación, ¿no? Está ahí, este punto, el punto D, nos está significando que la longitud de la sarcómera es bastante amplia, pero el grado de tensión que puede desarrollar es igual a 0. ¿Me entienden? A ver si hay tiempo en esta clase le voy a mostrar. ¿Ya? Entonces, ¿de qué sirve tener un músculo muy elongado, ¿verdad?, cuando no puede hacer su acción? La acción del músculo es contraerse, ¿verdad? Entonces, eso está representando, no hay absolutamente nada de tensión aquí. La imagen C, que de repente nos muestra esto, si vemos la longitud de la sarcómera, más o menos está alrededor de 2.2 micras, ¿verdad? Y aquí sí hay un grado de tensión. Podríamos hablar de repente de un 100% de tensión en el músculo, porque miren, los filamentos delgados están en interacción con los filamentos gruesos, ¿verdad? Y entonces de repente el grado de tensión para tener una contracción es simplemente efectivo. En el caso de la imagen B, ¿verdad?, ¿qué ha ocurrido aquí? La longitud de la sarcómera todavía es mucho más estrecha. Ya no está en 2.2 o 2.4, sino más o menos está alrededor de 1.8. El grado de tensión. Todavía no hay superposición de los filamentos delgados. Si se fija aquí en este espacio pequeño, ¿verdad?, en relación con la imagen C, simplemente está muy cerca, pero no entrecruzado. El otro estaba más distal, ¿verdad? Y finalmente en la imagen A, donde la sarcómera se ha reducido en su longitud aproximadamente a 1.4, 1.5, ¿verdad?, el grado de tensión simplemente cae a 80%. ¿Por qué? Porque aquí, de repente, es lo máximo que puede simplemente encogerse, si vale el término, o reducirse de tamaño la sarcómera, ¿verdad?, a cuando se está contrayendo y cuando se están superponiendo los filamentos delgados. ¿Ya? Entonces, aquí cae el grado de tensión porque ya no hay donde más pueda contraerse. ¿Ya? Entonces, son niveles
que de repente nos están mostrando nada más esta situación. ¿Cómo puedo aplicar esto? ¿Cómo puedo aplicar? ¿Para qué me sirve saber eso? ¿Verdad? Es una imagen que está dibujada ahí, es un gráfico, ¿verdad? Pero ¿para qué me sirve entender eso? De repente, en el futuro, ¿verdad? Cuando ya estén haciendo fisiopatología, medicina interna, máster interna, ¿verdad? Va a tener importancia eso. ¿Ustedes han escuchado del corazón chagásico? Probablemente. O sí, o con Chagas, ¿verdad? ¿Sí? Corazón chagásico. ¿Qué sucede? El corazón se dilata. ¿Sí? Al dilatarse, de repente ocurre nada más igual que la imagen. Es efectivo cuando se contrae. Es un corazón incapaz de poder mandar la suficiente cantidad de sangre hacia el exterior. Lo mismo está sucediendo con esta imagen. ¿De qué me sirve tener, les decía, un músculo elongado si no puede cumplir su función contráctil? ¿Verdad? Entonces, se los relaciono nada más con aquello. Entonces, estas situaciones o estos conceptos que vamos viendo, tenemos que relacionarlos más adelante, ¿ya? En el futuro. Porque si no sería una simple teoría y una imagen que de repente nos da datos nada más, ¿verdad? Entonces, tengo que aplicar. Estas dos imágenes es la condición que usted tiene. Todos jóvenes, ¿verdad? De repente muy activos físicamente, ¿verdad? Capacitados para de repente desarrollar cualquier actividad deportiva, ¿verdad? Entonces les permitirá nada más tener contracciones efectivas. Entonces ahí encontramos esta situación. Cuando un músculo está contraído por mucho tiempo, imagínense, los que van al gym, ¿saben? ¿Verdad? Agarran ahí y están mucho tiempo, ¿qué sucede? Simplemente no va a contraerse más ese músculo, ¿verdad? Simplemente va a terminar fatigándose en un determinado momento. Como ya no puede contraerse más, de repente empiezo a hablar de esto, ¿verdad? La tensión va a terminar simplemente cayendo progresivamente, ¿sí? Entonces, podemos ir aplicando estas situaciones para que no sea una simple teoría o una infinidad de datos que de repente después no tengan utilidad. Tenemos que relacionarlo en el futuro. Ya esto se lo he mencionado con el corazón chagásico. O también puede ser con la elongación de, imagínense el bíceps, ¿ya? Y ya va en relación con otro concepto más. Yo lo elongo a este bíceps, ¿verdad? En su capacidad máxima. ¿Cuánta fuerza podrá tener para levantar un objeto, no sé, de 20 kilos? Estoy haciendo la elongación máxima, ¿verdad? Y de repente, ¿cuánta fuerza podrá tener para producir una contracción? De repente no va a tener la misma que si el peso de repente guarda la capacidad que tiene este músculo para contraerse. Entonces, ahí podemos observar esa situación. Bueno. Y bueno, va en relación con esto, ¿verdad? El efecto de la longitud del músculo sobre la fuerza de contracción, dice, el aumento de la tensión durante la contracción o tensión activa disminuye cuando el músculo está estirado mucho más allá de su longitud normal. El ejemplo que estaba colocando del bíceps, ¿no? Un músculo en su longitud normal va a tener una fuerza de contracción máxima, ¿verdad? Es decir, va a poderse contraer en forma efectiva, ¿sí? Mientras esté simplemente elongado más allá de lo que tiene de capacidad, simplemente su capacidad contráctil va a caer progresivamente, probablemente a un nivel cero, ¿ya? Otro concepto, ¿verdad? Relacionado nada más con la velocidad de la contracción y carga. Esto es un objeto liviano, ¿verdad? Es un objeto liviano y 20 gramos, no sé, tal vez 50 gramos, ¿verdad? Y yo puedo hacer esta acción, ¿verdad? Puedo hacer esta acción. Pero si me dan esta mochila, no sé de quién es, disculpe, ¿sí? ¿Tuya? Tuya. Llevas piedras, ¿verdad? Entonces miren, yo puedo ir colocando los guidons, ¿verdad? Los libros que tienen acá. Simplemente el peso va a ir aumentando. La velocidad de contracción podrá ser la misma. Esto yo voy a hacerlo así, ¿verdad? Fácilmente. Los que van al gym también saben aquello, ¿verdad? A medida que han ido ganando mayor
musculatura, simplemente van aumentando la sobrecarga. Los que van a hacer el spinning, ¿verdad? ¿Sí? Estos aparatos que hacen, simplemente se pueden modular. Puede ser tan sencillo como hacer girar el pedal de este equipo tan rápido como sea posible, o le puedo aumentar la resistencia, ¿verdad? A mayor resistencia, la actividad muscular y la capacidad contráctil simplemente tendrá que aumentar, ¿verdad? Para poder hacer girar esto, ¿no? Entonces, de repente, está relacionado nada más con aquello, ¿no? Entonces, a mayor peso, mayor velocidad, menor velocidad en la contracción, ¿no? Todo lo que hace el músculo cada vez que se contrae es simplemente generar energía, ¿verdad? Y el trabajo como tal, de repente tiene que producir contracción, y de repente esa contracción y esa energía se miden. De repente no es nada más que un gasto de ATP importante en cada contracción que se realiza, ¿no? Bueno, ¿dónde están las fuentes de energía para que el músculo estriado de repente se contrae? Hay varios niveles de energía, ¿no? ¿Han leído el capítulo 2 de la tarea? ¿Quién ha leído? Entonces, de repente, quien ha leído ya sabe más o menos esas características, ¿verdad? El ATP que se genera a nivel mitocondrial, de repente tiene que ser utilizado en varios lugares. Uno de esos lugares es nada más la contracción muscular. Otro lugar donde se utiliza suficiente cantidad de ATP es en la bomba de sodio-potasio o en las bombas de transporte activo. Son varias, ¿verdad? Hemos colocado varios ejemplos en el capítulo 4. Y el otro tiene que ver con la síntesis proteica, ¿ya? Con la utilización de ATP también participa nada más en la síntesis proteica. Bueno, si nosotros solo tuviéramos una fuente de energía, ya hablando del músculo estriado como tal, ¿verdad? Probablemente no podríamos contraer más allá de los 2 segundos un músculo, ¿sí? Porque este ATP de repente inmediatamente se gasta, y si no lo restituimos, de repente no va a haber mayor contracción muscular. Entonces, para que el músculo estriado se pueda contraer de forma prolongada, tiene que tener varios niveles de energía. ¿Listo? No ha cambiado el uso de ATP, sigue utilizándose ATP, pero hay que restituir. Entonces, la primera fuente de energía para reponer el ATP está denotada con la fosfocreatina. ¿Ya? La fosfocreatina entonces nos permite fosforilar la molécula de ADP otra vez en ATP. Y entonces, cuando hay esto, de repente el músculo ya no va a contraerse de 1 a 2 segundos, sino simplemente se va a triplicar o cuadruplicar de repente la contracción muscular. Cuando hay fosfocreatina, que es el primer nivel de energía que tiene el músculo estriado, de repente la contracción va a durar de 5 a 8 segundos, pero no es suficiente. Entonces tenemos que hablar de una segunda fuente de energía. Y esta segunda fuente de energía de repente empieza a hablar de los procesos de tipo anaeróbico. ¿Ya? Uno de esos ejemplos de repente está relacionado nada más con una condición, ¿verdad? Que el músculo acumula glucógeno en su interior, y este glucógeno, cada vez que hay necesidad de ser utilizado, de repente lo empieza a degradar, ¿verdad? El resultado final, de repente, de la utilización del glucógeno es la producción de sustancias irritativas, como el ácido láctico y el ácido pirúvico, ¿sí? Lamentablemente, este nivel de energía, si usted quiere, es de tipo anaeróbico. No sé si le ha pasado a usted o no, probablemente no, porque usted es joven, ¿verdad? Y no es sedentario, yo soy sedentario, ¿verdad? Pero me gusta hacer deporte. Cada vez que puedo, de repente le pongo las ganas necesarias para, si es un partido, tratar de ganar. No hago en forma habitual ejercicio.
Pero cada vez que puedo, y de repente voy a hacer un partido, otra vez me pongo todas las ganas. Pero muchas veces, ¿verdad? En ese interín le pongo tantas ganas que de repente al día siguiente estoy nada más como un abuelo. Mi cuerpo está resquebrajado, principalmente el nivel muscular. ¿Sí? ¿Por qué? He utilizado tanto glucógeno y he producido tantas sustancias simplemente irritativas que de repente cada vez que subo una grada me duele, ¿verdad? Entonces no es nada más que el resultado de un metabolismo de tipo anaeróbico, ¿verdad? En el caso de ustedes no creo que suceda aquello, ¿no? Todos son jóvenes, ¿verdad? Activos y todo lo demás, ¿verdad? Sin embargo, esto me permite realizar, si usted quiere, una acción simplemente demasiado rápida. Por ejemplo, correr, voy a utilizar nada más esta fuente de energía, ¿no? El hecho de subir, por ejemplo, no sé, hasta el cuarto piso del otro bloque en una forma rápida, estoy haciendo músculo aquí, ¿verdad? Entonces voy a reponer mucho más fácilmente la ATP. 2 moléculas de repente por cada vez que utilice este nivel metabólico, ¿no? Y el tercer nivel de energía, que obviamente es el más apropiado y el más importante del músculo estriado, está relacionado con el metabolismo de tipo anaeróbico, donde de repente vamos a utilizar principalmente gran cantidad de oxígeno y los sustratos que nosotros podamos aportarle al organismo, en este caso carbohidratos, lípidos y proteínas, ¿verdad? Estos elementos, ¿verdad?, tendrán que entrar ¿a dónde? Al ciclo de Krebs, a nivel de la mitocondria, y la mitocondria de repente nos va a terminar generando 36 moléculas de ATP por cada simplemente ciclo, ¿verdad? Entonces de ahí serán los niveles energéticos. Ahora, cuando yo comparo estas circunstancias, ¿verdad? Yo comparo estas circunstancias, porque de repente, si no, tampoco sigue siendo una teoría, ¿verdad? ¿Cuándo utilizo el mecanismo de tipo anaeróbico? Ya, correcto, ¿verdad? ¿Quién es el campeón de 100 metros? ¿Qué? Usain Bolt, ¿verdad? ¿Sí? Él utiliza nada más metabolismo de tipo anaeróbico. ¿Sí? Para correr los 100 metros, ¿cuánto es el tiempo? 9 punto algo, ¿no? 9.6, 9.4 segundos. Tan veloz el hombre. ¿Ha utilizado metabolismo de tipo anaeróbico? No. Simplemente, mejor dicho, anaeróbico, no oxidativo, ¿verdad? ¿Sí? Pero ¿quién es el campeón de repente de la maratón, de los 42 kilómetros? Necesita utilizar el tercer nivel de energía, el metabolismo oxidativo. De repente la contracción muscular va a permanecer 2, 4, 6 horas fácilmente, ¿verdad? Porque el aporte de oxígeno será importante para esa persona, ¿verdad? Entonces de repente los niveles de energía están relacionados con eso, ¿ya? Bueno, algunas características de la contracción del músculo. 2 condiciones, ¿verdad? La isométrica y la isotónica, ¿ya? La isométrica, de repente, aquí lo interesante es que el músculo no se acorta, pero la tensión permanece constante. En este otro lado, el músculo se acorta y la tensión permanece constante, ¿verdad? Entonces son 2 diferencias. En la isotónica el músculo no se corta, o no se acorta. Cuando estemos hablando de corazón, de repente vamos a recordar estos conceptos, porque cada vez que el corazón se ingurgita de sangre, ¿verdad?, va a generar una tensión, y esa tensión de repente no necesariamente va a producirse la contracción, ¿verdad? Tendrá que llegar el impulso del sistema de conducción del corazón para que esto simplemente se contraiga. Entonces, mientras mantenga esa tensión, a eso se llama contracción isovolumétrica del corazón. Lo estoy queriendo relacionar con aquello. Entonces, cuando lleguemos a músculo cardíaco, ¿verdad?, vamos a terminar usando estos 2 términos, ¿verdad? Cuando el músculo está en tensión permanente, sin acortarse, y cuando el músculo se acorta, ¿ya? Entonces vamos a considerar nada más esos aspectos. Bueno,
los músculos, ¿verdad? Ninguno de ellos se inserta en forma directa. El bíceps, por ejemplo, tiene que tener tendones, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, esos tendones son nada más que estructuras elásticas, ¿verdad? Esas estructuras elásticas se distienden, entonces, para tener nosotros contracciones efectivas o para que el músculo como tal se pueda contraer en forma efectiva, el grado de contracción tendrá que aumentar en un 3 a un 5% para que se corte más y para reducir este grado de elasticidad que tienen nada más los tendones, ¿verdad? Entonces, de repente ese componente, como son los tendones, le dan una dificultad en la contracción, ¿no? Hacen que de repente, para que sea efectiva la contracción, tiene que aumentarse un poquito más esa actividad contráctil y de repente sobreponerse a este tejido elástico, ¿no? Entonces, ahí tenemos esa importancia. Bueno, algunas condiciones de repente y algunas características. ¿Todos los músculos son iguales? No. En general, podríamos decir, características moleculares sí son iguales. Pero de tamaño y de capacidad contráctil no es lo mismo, ¿verdad? Si hablamos del músculo estapedio, ¿dónde está el estapedio? Muy bien. ¿Qué tamaño tendrá ese músculo? Ni se puede ver muy bien, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Muy chiquito. Pero si empiezo a hablar del cuádriceps, nada más una masa muscular importante. Entonces, lo que tratamos de hacer nada más con esto, ¿verdad? Aquí hay una serie de comparaciones, la fuerza contráctil y el tiempo. Si yo veo a este músculo, ¿verdad? Puede ser el gastrocnemio, puede ser el cuádriceps, simplemente el nivel de contracción y enduración será simplemente grande, ¿no? 200 milisegundos. Si comparo con el estapedio, 2 milisegundos o 1 milisegundo, ¿verdad? ¿Para qué sirve el estapedio? Para recordar nada más. Muy bien, evitar la lesión de la membrana timpánica, ¿verdad? Cada vez que hay un ruido estridente y abrupto, ¿verdad? Cuando de repente este músculo se contrae y simplemente aumenta la resistencia y evita la lesión a nivel de la membrana timpánica. Entonces su contracción tiene que ser breve, no puede ser prolongada. Mientras que si yo veo un gastrocnemio o un cuádriceps, puede producir contracción prolongada por mucho tiempo, ¿verdad? Muy bien. Por ejemplo, si alguno es artista acá, ¿verdad? O de repente aquí es una bailarina o un bailarín de danza clásica, de repente va a utilizar, no sé si se ha fijado en los bailarines, ¿verdad? Tienen una masa muscular importante, porque el hecho de colocarse en la punta del dedo gordo del pie, ¿verdad? Y estar sobre un solo pie haciendo una acción, de repente denota nada más una contracción muscular importante en varios músculos. En este caso estará trabajando ¿quién? El cuádriceps en una forma importante, ¿verdad? Y los gastrocnemios. Entonces, si se fija, el desarrollo de la masa muscular de esas áreas simplemente es importante en el caso del varón, ¿verdad? Bueno, entonces no son nada más que ejemplos. Bueno, en general cada uno de nosotros, varones y mujeres, tenemos una mezcla de fibras, ¿ya? Fibras musculares blancas y fibras musculares rojas, ¿ya? Y esa mezcla de fibras, de repente, nos da una serie de características. Si yo empiezo a hablar de Usain Bolt, ¿verdad? Él va a tener un predominio de fibras musculares blancas. ¿Por qué? Simplemente tendrá una capacidad para contraerse en forma rápida y para utilizar niveles metabólicos simplemente relacionados con el glucógeno. Y probablemente aquí, ¿verdad? Tal vez algún atleta, ¿verdad? Que le gusta correr 5.000, 10.000 metros, no sé, media maratón, una maratón, ¿verdad? Simplemente va a tener una
característica en sus músculos de un predominio de fibras musculares rojas, ¿verdad? U oscuras, si usted quiere. Entonces, aquí nos va mostrando nada más algunas situaciones importantes, ¿verdad? En el caso de las fibras que van a darnos contracción sostenida y prolongada, podríamos hablar de los músculos que permiten mantenernos en posición. Ahí hay fibras musculares rojas, ¿no? Para estar de pie o en bipedestación necesita que estas fibras de los músculos intervertebrales de repente simplemente favorezcan una posición adecuada de la columna vertebral. Y eso de repente nos da nada más una contracción sostenida y prolongada, ¿no? Entonces hay que considerar aquello, lo mismo que el individuo que tiene actividad de tipo maratónico, ¿verdad? Y ahí el predominio de estas fibras van a ser de tipo oxidativo, ¿verdad? Oxidativo, ¿no? Entonces el metabolismo va a ser oxidativo. Mientras que en las fibras pequeñas, de repente, de hecho, son fibras de menor tamaño, ¿verdad? Tienen una amplia vascularización, hay un mayor número de mitocondrias y hay una menor cantidad de mioglobina, ¿verdad? Entonces, son condiciones diferentes que de repente permitirán simplemente hacer contracciones demasiado rápidas, ¿verdad? Saltar, correr, de repente está relacionado con eso, ¿no? Entonces ahí están sus características, ¿verdad? Adaptadas para, en el caso de músculos relacionados nada más con los músculos de la pierna, ¿verdad? Contracciones de salto, carrera, son simplemente fibras grandes, ¿verdad? Van a tener enzimas glucolíticas que permitan de repente utilizar el glucógeno, un retículo sarcoplásmico extenso, menor irrigación, menor número de mitocondrias, porque su mayor fuente de energía está denotada principalmente por el glucógeno almacenado en el interior del músculo, ¿no? Entonces ahí son diferencias que hay que tomar en cuenta eso, ¿no? Bueno, esto vamos a pasar un poco muy rápido porque el siguiente capítulo sí nos habla con detalle de esto, ¿verdad? Cuando hablamos de la mecánica de la contracción, ¿a través de qué lo hace? A través de una unión, la unión neuromuscular. Y en esta unión neuromuscular, ¿quién participa? Participa una fibra motora mielinizada que lleva información a gran velocidad, ¿verdad? Entonces, esta fibra motora mielinizada se ramifica en cientos y cientos de fibras musculares y de repente las mantiene en actividad. Vamos a hablar con detalle en el siguiente capítulo, ¿no? Entonces vamos a pasar nada más en una forma sencilla, ¿no? Sumación de fuerzas. Cuando hablamos de sumación de fuerzas, y estos ya son conceptos, y de repente de estos conceptos muchas veces hay preguntas, ¿verdad? Entonces necesitamos de repente revisar estas partecitas con ustedes, ¿sí? Nótenle nomás, le van muchas veces colocando preguntas de concepto de estas porciones, ¿verdad? En los exámenes, entonces revise, ¿ya? No las deje de lado, ¿ya? Cuando hablamos de sumación de fuerza, no es nada más que una combinación individual para elevar la intensidad de la contracción muscular. De repente ahí empezamos a hablar de sumación de fuerza. Y esa sumación de fuerza puede ser de dos maneras. Una sumación de múltiples fibras, en este caso lo que aumenta son las unidades motoras. En algún momento le voy a mostrar si hay oportunidad para de repente ver esta circunstancia. Y el otro tiene que ver con la sumación de frecuencia, donde de repente el aumento de la frecuencia de la contracción simplemente se ve, ¿no? Entonces son dos maneras en las que va a haber sumación de fuerzas. Uno, con inclusión de unidades motoras, hay unidades motoras A, B, hay que considerar, ¿verdad? Y, solamente para ejemplificar, ¿verdad? Aquí hay un bolígrafo, yo quiero tomar esto, ¿verdad? De repente estoy haciendo uso de un solo tipo de unidades motoras, puede ser A, ¿verdad? Estoy haciendo un movimiento simplemente
específico y fino, si usted quiere, cuando tomo este bolígrafo, ¿verdad? Y si hago esta acción, a ver, ¿quién va a ser mi antihéroe? ¿Verdad? Si yo hago esta acción, de repente estoy haciendo una acción nada más de unidades motoras tanto A como B, ¿verdad? Entonces de repente la fuerza con la que ha viajado, de repente permitirá, casi le llegó, disculpe, pasó a medio metro, ¿ya? Entonces de repente está relacionado nada más con eso, ¿ya? ¿Qué otro ejemplo podríamos colocar acá? Voy a buscar el tiempo para mostrarle algunas imágenes, ¿ya? Bueno, ¿cuánta fuerza de contracción permite que haya a nivel del músculo estriado? Y eso se mide en kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces, la fuerza de contracción del músculo estriado es pequeña, es de 3 a 4 centímetros cuadrados por kilogramo de peso, ¿ya? Entonces, nada más tenemos esa situación. Cuando lleguemos a músculo liso, ya le estoy haciendo una comparación y se lo voy a recordar cuando estemos hablando de aquello, de repente el músculo liso hace de 4 a 6 kilogramos por centímetro cuadrado. No parece ser cierto, sin embargo, liso y músculo estriado, ¿ya? Entonces de repente hay que tomar también en cuenta esa situación. El efecto trepe o de escalera. ¿Qué hora es? 10 y 20. La siguiente clase le voy a mostrar varias cositas, igual que la otra vez, ¿verdad? Al inicio de la clase, para recordar algunas cosas. El efecto trepe no es tan fácil explicarlo si es que no tenemos una imagen o una acción de repente que permita valorar aquello, ¿ya? Sin embargo, voy a tratar de explicárselo en una forma sencilla. Antiguamente los abdominales, ¿verdad? Los que querían trabajar los músculos del abdomen, ¿cómo se hacía? Ahora hay una serie de equipos, aparatos, etcétera, ¿verdad? ¿Cómo se hacía? Echado, y tenía que simplemente hacer la flexión del dorso sobre los miembros inferiores, ¿verdad? ¿Qué ocurría? Los que hacían o los que hacen deporte, de repente eso es lo que siguen haciendo, ¿verdad? ¿Sí? Cuando la frecuencia de estas contracciones, ¿verdad?, de mover o de flexionar el dorso sobre los miembros inferiores, sobrepasaba una determinada cantidad. Cuando los que hacen entrenamiento deportivo hacen 50, 100 veces, ¿verdad?, fácilmente. Pero llega un momento en que de repente esto simplemente empieza a generar dolor y cuando eso ocurre, de repente este músculo ha entrado en una contracción simplemente sostenida, ¿ya? ¿Qué ha sucedido? El inicio de las contracciones, 1, 2, 3, 4, 5, ¿verdad? Entonces había contracciones sucesivas, simplemente los estímulos estaban ahí. Pero a mayor cantidad de flexiones, simplemente el efecto de sobrepasar el nivel del umbral simplemente hacen que haya un efecto de contracción sostenida, y de repente el músculo ya no hace la acción de contraerse, sino simplemente queda contraído en forma espástica, y eso termina generando dolor y fatiga, ¿verdad? Entonces de repente eso trata de explicar nada más el efecto trepe. Le voy a mostrar en las imágenes que hay más adelante o la siguiente clase, ya, para no quedar a medias. El tono del músculo, ¿por quién está dado? El tono del músculo, ¿verdad? Si nosotros vemos ante el brazo de su compañera, ¿verdad?, en la posición ahí, simplemente tiene un tonismo. No es un brazo plástico, ese brazo no se cae así, ¿verdad? Simplemente mantiene un tonismo y mantiene la posición de repente del miembro superior. Entonces, ¿qué mantiene en esta situación? De repente, si vemos el músculo, está activo e inactivo. La forma se ha mantenido, no ha cambiado, ¿verdad? ¿Qué hace que tenga tonismo muscular? No es nada más que la liberación continua y constante, de repente, de pequeñas cantidades del neurotransmisor, en este caso la acetilcolina, ¿verdad?, a nivel del músculo, que hace que haya microcontracciones o contracciones muy pequeñas
que hacen que el músculo mantenga su tonismo muscular. Cuando uno ya empieza a hacer actividad física o fuerza, simplemente la liberación de ese neurotransmisor va a ser en grandes cantidades y obviamente se van a contraer las fibras musculares en mayor cantidad también o con mayor fuerza, ¿verdad? Y con mayor tensión. Bueno, fatiga muscular es lo que muchas veces llegamos a tener cuando no estamos entrenados o no realizamos actividad física constante o continua, ¿verdad? Las contracciones fuertes y prolongadas nos van a provocar nada más fatiga muscular, ¿verdad? ¿Por qué? Vamos a de repente disminuir las concentraciones del glucógeno muscular por el metabolismo anaeróbico, ¿verdad? 1, 2, vamos a disminuir la transmisión de las señales nerviosas. En este caso vamos a agotar, si usted quiere, a los neurotransmisores, la acetilcolina, ¿verdad? Y de repente en un organismo no entrenado como en el de ustedes, simplemente el aporte sanguíneo no es el mismo, ¿verdad? Entonces estas son las condiciones de repente que hacen que la persona pueda tener fatiga muscular, ¿no? Al día siguiente de haber hecho una contracción importante o intensa, ¿verdad? Simplemente termina teniendo ese tipo de molestias, ¿no? Entonces, algunas veces ocurre al subir las gradas. Usted ha subido durante el día, no sé, en 10 oportunidades a un bloque, ¿verdad? Más todavía que aquello, ¿verdad? Entonces de repente termina simplemente fatigándose. Pero a medida que va haciendo esa rutina, eso le va a ser más fácil y no le va a incomodar, ¿verdad? Bueno, la coactivación o el posicionamiento, ¿a qué se refiere? Cuando nosotros caminamos, estamos haciendo acciones de ¿qué músculos? Agonistas y antagonistas, ¿verdad? Yo hago esta acción de caminar y en ese momento he hecho acción de los músculos agonistas. Los antagonistas habrán estado relajados, ¿verdad? Cuando hago esta otra acción, simplemente empiezan a trabajar a la inversa, ¿verdad? Entonces, tenemos que ir considerando nada más estas situaciones importantes que de repente nos mostrarán y nos facilitarán nada más un nivel de ambulancia. ¿Ya? Esto ya nos gusta, ¿verdad? ¿No nos gusta? Es un globito nada más. 10:27, ya. Nos falta muy poco. De repente vamos a hablar de esto muy poquito la siguiente clase. ¿Ya? Vamos a quedar ahí. Les voy a mostrar varias